Sí, empieza. Bueno, pues vamos a dar inicio a la segunda mesa. El tema es desarrollo. Otro tema importante e interesante dentro de la economía. Y para ello pues contamos con la presencia de dos alumnos que están haciendo sus trabajos terminales en relación al subdesarrollo. Y entonces, si quisieran presentarse, por favor. Sí, bueno, primero que nada, gracias a los que están presentes, los que se quedaron. Mi nombre es Luis Alberto Valverde Santaella y bueno, el tema que estamos abordando, tanto mi compañero Carlos como yo, es el tema de subdesarrollo. Yo lo vinculo con la educación, digamos, la evolución educativa, evolución del desarrollo en el país. Bueno, mi nombre es Carlos Adrián Mesa. Yo también estoy estudiando, bueno, mi objeto de estudio es el subdesarrollo, pero más enfocado hacia la industrialización. Muy bien, encuentro muy interesantes los dos temas y además también me parece que son complementarios. Entonces vamos a tratar de que nos expongan cada uno de ellos su perspectiva, pero pues antes de iniciar con esto quisiera que primero pues nos dieran unas características básicas de qué debemos entender por subdesarrollo. ¿Cuáles serían las características que definen el subdesarrollo a nivel general? Bueno, pues a nivel general realmente no existe una definición digamos normativa del término desarrollo o subdesarrollo. En este caso se halla más bien en la teoría ciertas características que distinguen a los países. En particular puede mencionarse como características generales de este tipo de países en su desarrollo. Son los niveles de vida bajos, son niveles bajos igualmente de productividad, tasas elevadas de crecimiento demográfico, niveles altos de desempleo y dependencia de exportaciones, esto en cuanto al subdesarrollo. Y bueno, realmente como desarrollo, que viene siendo la parte contraria de este fenómeno, puede definirse el término de la siguiente manera: como el proceso multidimensional por el cual debe de erradicarse la pobreza o la carencia de ciertos aspectos en una sociedad. Va más bien enfocado tanto a la parte cuantitativa del crecimiento económico con la parte social y el bienestar social. Bueno, la concepción de subdesarrollo yo lo manejaría más como una situación estructural, institucional. Es como parte de un proceso histórico que nos vinieron dejando ahora sí que nuestros antepasados y los hechos que sucedieron. Y como ya lo dijo mi compañero Alberto, pues esto conllevó a desigualdad de riqueza y pobreza en estancamiento con respecto a otros países. Y bueno, con el subdesarrollo giran otros conceptos, como son los países en vías de desarrollo y el centro y periferia. Los países en vías de desarrollo se refiere más a las posibilidades de aprovechamiento del potencial de una sociedad que aplica un Estado. Y la periferia, que igual suele ser confundida con este concepto de subdesarrollo, se refiere más a un rezago sobre la producción y bueno, en el sistema centro-periferia nos habla de que los centros son principalmente, no tienen una producción diversificada y homogénea, mientras que la periferia es especializada y heterogénea. Es desde el enfoque cepalino. Sí. Ajá. Son los que hacen esa división entre países centrales y los periféricos. Bueno, el compañero mencionó un aspecto importante entre crecimiento y desarrollo. A veces se tiende a confundir el crecimiento con el desarrollo, pero son cosas distintas. Y además podríamos decir que el crecimiento es condición necesaria para el desarrollo, o pudiéramos tener desarrollo sin crecimiento. Pues digamos que
Sí, efectivamente, dentro del desarrollo económico se encuentra el crecimiento económico, van de la mano. Sin embargo, no existe crecimiento económico, digamos, sin desarrollo económico. Es decir, el desarrollo económico siempre tiene que ir de la mano del crecimiento y acompañado de otros factores mucho más de corte social, como es, por ejemplo, erradicar la desigualdad, la marginación. Cuando el crecimiento económico simplemente es una cuestión cuantitativa, ¿no? Como yo lo decía hace un momento. Sí, así es, el crecimiento es únicamente cuantitativo, mientras que el desarrollo es cualitativo. El crecimiento es únicamente pues, lo que vemos en el comportamiento de las cifras macroeconómicas, ¿no? Podemos tener tasas de crecimiento, 3-4% del PIB, pero eso no necesariamente se traduce en desarrollo. Es una parte que comúnmente olvidan los gobiernos, nos hablan de que el crecimiento de este año del PIB va a ser del 3.2%, o se fijan como meta el crecimiento económico, pero pienso que más que el crecimiento económico, el fin debiera ser el desarrollo, elevar la calidad de vida de los habitantes del país. ¿Qué opinas sobre esa relación entre crecimiento económico y desarrollo? Pues sí, o sea, van de la mano, pero no deben de ser confundidos. Muy bien. Por esto que acabo de mencionar, que el crecimiento es cuantitativo y el desarrollo es cualitativo. También pues el desarrollo implica aspectos sociales como tener erradicar ese problema que nos invade ahorita, que es la desigualdad. Y por eso no hay que dejarnos tanto por este aspecto que es el mercado. ¿Cuál sería el efecto en un país en donde se tiene un crecimiento bajo, pero se tienen políticas económicas encaminadas a combatir la desigualdad? O sea, no crecemos tanto, pero sí llevamos las políticas económicas hacia una redistribución de la riqueza. Finalmente, por ejemplo, en México es un país que cuenta con recursos naturales extensos, con otros recursos que son vastos, pero que uno de los principales problemas que lo aquejan y que pienso que es factor decisivo en este estado de subdesarrollo en que se encuentra es esa desigualdad del ingreso y la riqueza. Exacto, pues esto de la desigualdad y también recalcar en el empleo, que también es un factor importante en este proceso de desarrollo, ya que pues con él se puede obtener también este crecimiento económico y este desarrollo del cual estamos hablando. Así es. Revisando sus trabajos, uno de ustedes atribuye el rezago a la parte educativa y entonces, por tanto, su propuesta, si mal no entiendo, es que hay que combatir ese rezago y que sería una forma en cómo el país puede encontrar ese camino hacia el desarrollo. ¿Nos podrías ahondar un poco más acerca de esa perspectiva que tú tienes? Sí, claro, realmente este trabajo, este propósito de vinculación de la educación con el subdesarrollo viene respaldado por las teorías neoestructuralistas, las cuales nos plantean que el proceso de industrialización que se llevó a cabo en los años 50, más o menos, gracias a las teorías estructuralistas precisamente, no pudieron lograr su cometido de subsanar estas dificultades que tenían ciertas regiones. Entonces, los neoestructuralistas postulan que además de la industrialización es necesaria no depender de la importación de bienes de capital. Entonces, esta necesidad que tienen los países aparentemente industrializados de necesidad de bienes de capital del extranjero, realmente es lo que mantiene en un estado de subdesarrollo, en particular a México. Y bueno, la cuestión educativa es importante debido a
a la facilidad que puede dar para el proceso de innovación, de investigación y en este caso reforzar esa parte industrial en el país. Y bueno, aún no he ahondado demasiado en a qué nivel educativo en realidad me quiero enfocar, pero sí una parte muy importante del trabajo es vincular la cuestión de innovación con la cuestión de nivel educativo. En un primer momento, los datos que yo he recabado de México son que actualmente se tiene un rezago principalmente en la educación media superior y superior, es decir, desde los años 60 se tenía un 40% de población aproximadamente sin escolaridad y esto ha ido mejorando hasta cierto punto. Sin embargo, no hemos, digamos, que dado ese gran salto que nos pueda permitir industrializarnos y ser autosuficientes, ¿no? Y no dependientes. Entonces, esta cuestión podría, digamos, que plantearse hasta un nivel de educación media superior, el cual todavía tiene muchas dificultades México, ¿no? No puede superarlo. Apenas la población tiene un 8% actual de población sin escolaridad, es decir que el resto al menos tiene educación básica. Sin embargo, ya para la educación media superior sí se queda bastante atrás, como en digamos un 60%. ¿Tienes el dato de cuánto es el promedio de escolaridad en la población de México? No, ahorita no tengo, nada más tengo el dato. Nada más o menos como en 8 años, ¿no? Creo que de escolaridad, o sea que segundo de secundaria sería un promedio de lo que... Más o menos se queda en la educación secundaria. La educación secundaria. Aquí es donde yo comentaba en un principio que encontraba mucha relación entre su trabajo y el del compañero, porque él propone la industrialización como una salida al subdesarrollo. Primero me gustaría que nos pusiera tu trabajo y luego comentar acerca de cómo es esta relación entre la educación y la industrialización. Bueno, igual yo creo que esto puede estar más relacionado con el sistema ya dado de centro periferia y sobre las técnicas de, bueno, el progreso técnico y las técnicas de producción, ya que, bueno, en primera instancia los centros presentan una penetración de técnicas de producción, bueno, en su producción, para la redundancia, y la periferia presenta ese rezago en las técnicas, y en esto se presentan dos procesos que se llaman desarrollo hacia adentro y desarrollo hacia afuera. Hacia afuera significa que, bueno, que existe un atraso en los medios de producción, y hacia adentro es que, bueno, me faltó recalcar que también solo se recurre a exportar un bien. Sí, hay demasiada concentración en las exportaciones, ¿no? Y además no hay una vinculación entre el sector externo y el mercado interno. Es uno de los problemas que ha adolecido la mayoría de los países latinoamericanos a través de la historia, desde que se hicieron independientes. Sí, está este modelo, ¿no? Que no hay ese vínculo. Entonces tenemos muchas veces un sector que es dinámico, un sector exportador dinámico, que no arrastra al mercado interno. Entonces ahí es el problema. Ajá, y que hay más especialización en ese sector y los otros sectores como que se descuidan. Así es. Y pues esto recurre a que se importen más bienes necesarios. Y en el desarrollo hacia adentro, pues, bueno, este concepto surgió después bueno, en el periodo de posguerra. Y esto ya hace referencia a las mejoras en sectores, en todos los sectores de exportación y los que son para la subsistencia. Por eso yo creo que la industrialización es como una base para salir de este problema de su desarrollo. Ajá, pero ¿cómo podrías, y aquí viene la vinculación, para poder industrializar un país, qué tan necesaria es la elevación en el nivel educativo de quienes van a trabajar en esos sectores, ¿no? Pues para esa palabra clave que estamos utilizando, que es el progreso técnico, para que exista innovación en estos países subdesarrollados.
se necesita eso, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que es primero elevar el nivel educativo de la población y después establecer un modelo que intensifique la industrialización, ¿o cómo verías el escenario? Sí, así como menciona usted, también la educación es una base fundamental para llevar a cabo este proceso de industrialización, sin que exista fallo. Así es, entonces, eso es algo que debemos tener siempre presentes. La educación es una inversión que los estados deben hacer. No hay un país que haya salido del subdesarrollo que no haya elevado su nivel educativo. Entonces es muy, muy importante la parte educativa en la población. Si nosotros nos remontamos en el tiempo hacia el modelo de sustitución de importaciones, no sé si lo comentas en tu trabajo. Sí, apenas estoy indagando sobre eso. Una de las fallas que tuvo ese modelo fue que, primera, que al tener un rezago tecnológico, importábamos tecnología de países desarrollados, tecnología que ellos ya habían desechado con anterioridad, entonces siempre éramos los receptores de una tecnología atrasada. Entonces no podíamos en ese sentido aspirar a tener una tecnología a la par que los países desarrollados. Acerca de tu trabajo, ¿cómo sería tu propuesta para poder elevar la educación y cuál sería la solución que tú encontrarías o que tú propondrías para atacar el problema del subdesarrollo desde tu perspectiva? Pues yo creo que por el momento siento que sería un poco aventurado de mi parte como proponer algo en serio, debido a que, bueno, es el Estás ahorita en la parte de estar estudiando el fenómeno, el problema. Así es, sí, más bien nosotros lo que intentamos en esta primera parte es abordar la parte teórica, realmente. Pero vislumbrando más o menos cuál es el problema en sí y cómo se puede atacar, yo creo que es indispensable favorecer la productividad. Yo creo que antes que la educación es encontrar ese vínculo, ese tipo de educación que pueda dar la productividad que se necesita en la industria para poder generar este crecimiento y desarrollo económico homogéneo en el país. Eso es un punto importante lo que mencionas, porque ha sido causa de conflicto en muchos aspectos, porque si no mal entiendo lo que nos están diciendo es que la educación sea un tanto cuanto tecnificada, ¿no? Para que pueda elevarse esa productividad, pero hay quienes están en contra de esta posición porque dicen entonces lo que están haciendo es convertirnos en máquinas que no piensan. Entonces esa es la disyuntiva que también encontramos en estos procesos de tratar de salir del subdesarrollo a través de elevar la productividad y elevar la educación, pero siempre relacionada con la parte técnica. Es un problema bastante complejo, pero interesante. ¿Qué más nos podrías decir acerca de tu trabajo? ¿Hasta dónde llevas el avance? Me parece que están en la parte del protocolo. Están armando sus objetivos, tienen objetivos acerca de su trabajo, hipótesis. Pues mi hipótesis es, más que nada, bueno, como ya sabemos, en el desarrollo estabilizador se presentó, y en estas épocas anteriores, se estuvo presentando esa parte de industrialización, pero no fue aplicada de la mejor manera por este concepto que ya había mencionado del desarrollo hacia afuera, que se descuidaban otros sectores. Sí, nosotros revisamos el modelo, pues llevó la industrialización a costa de la descapitalización del campo. Entonces se dieron todos los esfuerzos a promover la industria, pero se descuidó la parte del campo. Sí, y bueno, igual un fragmento de un libro de
Fernando Francilde, Ajá. que es un teórico neoestructuralista. Dice que el proceso de industrialización en general en América Latina no generó oportunidades de trabajo necesarias y no corrigió el problema de la distribución del ingreso, al igual que fue ineficiente al tratar de sustentar la base tecnológica y elevar la competencia de los países de Latinoamérica. Está refiriendo a toda la América Latina. Sí, nosotros, la historia de América Latina y la de México siempre han corrido de manera paralela, tenemos muchos rasgos característicos en común a través de la historia. Entonces uno de ellos es esto, ¿no? El modelo de sustitución de importaciones fue un modelo que pues creó, por un lado, una industria que si bien dependía de la importación de tecnología de parte hacia los países desarrollados, dejó descuidada la parte del campo, se crearon grandes ciudades, pero esas ciudades en muchos casos no fueron planificadas y en la parte periférica se asentó la pobreza. Entonces hubo también migración de la pobreza del campo hacia las grandes ciudades. Fueron rasgos que el modelo no logró corregir y en cierta forma lo exacerbó. No sé si quieran comentar algo más, algo que quede, no sé, alguna curiosidad, algún punto que quisieran resaltar. Pues yo creo que como en cada trabajo de investigación uno trata de dar su punto de vista sobre algún fenómeno y buscar una posible solución, ¿no? En este caso el tema a tratar es su desarrollo en México, ¿no? Y pues como una manera de la cual poder salir de este estado, ¿no? Porque a fin de cuentas hay que recordar algo que yo oí decir de Eduardo Galeano. Él hacía la analogía acerca de su desarrollo y el desarrollo de esta manera. Decía que no es lo mismo un niño y un enano, porque el niño tiene la posibilidad de crecer y de desarrollarse, es decir, está en vías de desarrollo, pero el enano tiene un problema estructural. El enano no puede aspirar a crecer debido a su anatomía, a su problema, ¿no? Entonces esta parte yo creo que es bastante importante, el cómo poder dar ese gran salto, ¿no? Si es que en verdad dar respuesta a esta incógnita, si es que en verdad hay una manera en la cual México pueda dejar de ser subdesarrollado, tener esta estructura. Y bueno, lo que nosotros postulamos, bueno, lo que yo postulo es por medio de la industrialización, como ya les repetía, en base a la teoría no estructuralista, cómo este tipo de enfoque puede generar un tanto crecimiento y desarrollo económico, ¿no? Que tenga beneficios, como ya dijimos en un principio, para la sociedad en cuanto a la igualdad y erradicar la pobreza y demás. Les repito, bueno, la respuesta que yo doy al problema es la parte educativa, ¿no? Vinculada con la industria y bueno, en función de la productividad y demás. Entonces, no sé. Muy bien. Propuesto un punto, no sé, ¿tú estarías a favor de una teoría de la convergencia en el largo plazo? Es decir, que después de muchos años la brecha entre países desarrollados y países que están en vías de desarrollo se vaya cerrando, o piensas que eso no es posible, o que al contrario se va ensanchando esa brecha. Yo creo que es un poco, bueno, es un poco difícil, ¿no? Como decir de qué postura estoy, porque a mí me parece que el decir que jamás se va a poder llegar a una convergencia es muy de corte marxista. Y bueno, yo a veces me considero un tanto marxista, ¿no? Yo la verdad es que con el sistema actual yo creo que imposibilita precisamente, ¿no? a este conjunto de países subdesarrollados el hecho de incluirse en los países desarrollados, es decir, está fuera de las características del sistema capitalista, pero por una parte pues tengo fe. Muy bien. ¿Tú qué opinarías al respecto? Porque finalmente dentro de este modelo neoliberal, pues los cortes de política económica que imponen los organismos financieros internacionales es hacia pues una receta que
más bien le sería benéfica a los países desarrollados y no a los desarrollados, pero pues por las imposiciones las tienen que acatar y eso pues en cierta forma les impide cerrar esa brecha. No sé cuál sería tu opinión. Pues este punto que acabo de mencionar me recordó un fragmento de un libro de Osvaldo Zunkel, Muy bien. que es igual un cepalín. Así es. Y él dice que los países desarrollados, bueno, en vías de desarrollo o subdesarrollados, son fundamentales para la economía mundial, ya que Pues ellos puede haber un país desarrollado si no hay un subdesarrollado. Ajá, ellos son los que están proveen toda la materia prima, aunque sean solo especializados en uno. Entonces, como que me es difícil ver, si esta brecha se va a cerrar, ya que yo creo que pues los centros siempre han demostrado poder y este poder no va a dejar que la periferia salga. Así es, porque no les es benéfico, ¿no? Como dices, ellos son desarrollados a costa de que hay países subdesarrollados. ¿Algo más que quisieran agregar? Pues ¿Alguna conclusión? algo que podría agregar, de hecho no lo preparé muy bien porque no pienso ahondar demasiado, al menos en un primer momento, en esta cuestión, pero pues trayendo el debate a la actualidad, porque bueno, hay que recordar que estas teorías son de los años 50, de los años 80 y realmente muy pocos economistas las han retomado actualmente, ¿no? Y trayendo, como repito, el debate a la actualidad, puedo mencionar que en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual siempre tiene como que esa vinculación y esa preocupación por el desarrollo económico, ¿no? Y siempre se ve a lo largo de todos los sexenios cómo se plantean las mismas cosas porque existen las mismas dificultades, ¿no?, que hace mucho tiempo. Entonces, la pregunta es por qué no se han podido solucionar estas problemáticas en el país, ¿no?, a pesar de que se tienen planes y se tienen presupuestos, se tienen muchas cosas. Entonces, yo creo que lo que nosotros debemos intentar en la academia es una crítica a este tipo de políticas, ¿no?, de postulados que se tienen en el gobierno, una crítica desde la parte teórica, cómo se está llevando a cabo, si es que es posible, y pues procurar que sea de una manera eficiente. Y pues se supone que actualmente se está trabajando en esto, ¿no?, pero no nos consta porque no vemos resultados. Pues nada más. Y ha habido mucho tiempo en que nos vienen vendiendo esa idea, ¿no?, de que pronto vamos a encontrar ese gananciero desarrollo, pero pues pasan los años y no vemos los resultados. Sí, creo que también hay que dejar es que es difícil de definir si vincular o no vincular estas dos palabras que es crecimiento y desarrollo, ya que pues como estamos viendo, los gobiernos lo están confundiendo mucho y piensan que el mercado nos va Finalmente el mercado su fin no es elevar el nivel de vida de las personas, ¿no? El mercado es un mecanismo simplemente de poder distribuir los bienes, ¿no?, pero no busca, no tiene su finalidad de elevar la calidad de vida de sus habitantes. Entonces hay que hacer política económica para poder combatir este tipo de problemas. Pues esto sería todo. Agradezco la presencia de todos ustedes y la de los compañeros y sus ideas, sus exposiciones, que me parece que fueron bastante retroalimentativas. Muchas gracias a todos.